Hola, mi nombre es Juan Diego Armenta y hoy yo les voy a dar una introducción sobre lo que fue la Guerra Fría y aspectos generales. Bueno, pues, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento que inició después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Fueron dos potencias que tomaron el control, las cuales fueron Estados Unidos y Rusia. Se llamó así Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomaron acciones directas, sino que hubo conflictos derivados. Las razones de este enfrentamiento fueron ideológicos, políticos, económicos y protagonistas, es decir, que Estados Unidos y Rusia competían para ver quién era el mejor país. Los bloques que se enfrentaron en dicha guerra fue el capitalista. Es una economía basada en el mercado compuesta por compradores, personas, vendedores, empresas privadas y corporativos. Tiene un sistema de organización económica con base en la propiedad y su administración. Todo este conflicto pasó entre medio de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos luchando por los bloques. Estos bloques se llamaban por parte de Estados Unidos bloque occidental, por países europeos capitalistas, definida como el capitalismo como un sistema económico y la democracia liberal como un sistema político. Parte de la Unión Soviética es el bloque del este o el bloque oriental, integrado por las áreas bajas de ocupación del Ejército Rojo, Fuerzas Armadas Comunistas, definida como el comunismo como sistema económico y la democracia popular como un sistema político. Las personas que participaron en este conflicto fueron militares, civiles, gobiernos y presidentes. Por parte de Estados Unidos fueron Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, George Marshall y John Kennedy. También como personajes de la URSS, que eran algunos encargados de la Unión Soviética, las cuales fueron Joseph Stalin, Andrei Zhdanov, Nikita Khrushchev y Mikhail Gorbachev, entre otros personajes. Mi nombre es Melanie Quiroz y en este apartado voy a hablar sobre algunas de las causas de la Guerra Fría. La primera causa fue las diferencias ideológicas entre ciertos grupos de países, como lo que viene siendo el grupo de los aliados y el grupo de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía pensado el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Bueno, el comunismo es aquel sistema que se basaba más en la igualdad del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, que el gobierno se iba a hacer cargo de lo monetario. Aquí no se iba a ver tan arraigada lo que viene siendo las clases sociales. Por el otro lado, lo que tenía pensado Estados Unidos era el sistema capitalista. Por el contrario del comunismo, el capitalismo consistía en la propiedad privada. Esta era la que iba a salir beneficiada. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno no se iba a hacer cargo de lo monetario, sino las mismas empresas, y estas iban a funcionar bajo demanda. ¿Qué iba a pasar aquí? Que iba a haber más individualismo y aquí sí se iban a ver más notorias las clases sociales. Otra causa fue el plan de Marshall. Este plan fue desarrollado por Estados Unidos. Con la finalidad de que los países de Europa que se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial, pues que se hicieran capitalistas. ¿Cómo? Pues Estados Unidos lo que hizo fue ayudarlos monetariamente a aquellos países que se vieron afectados. La tercera causa de la Guerra Fría fue que Estados Unidos también comenzó a desarrollar y a poseer armamento atómico como lo que son las bombas. Anteriormente yo ya les había hablado sobre las causas. Ahora en este apartado vamos a hablar sobre el desarrollo de la Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó en el año de 1947 y recordemos que esta surgió por las diferencias ideológicas entre ciertos grupos de países. Por un lado tenemos al capitalismo, que era apoyado por Estados Unidos, y por el otro lado tenemos al comunismo, que era de la Unión Soviética. Bueno, todo comenzó porque la Unión Soviética quería influenciar
a otros países a que se convirtieran en comunistas, hasta que todo el mundo fuera comunista. Él lo que buscaba era que su sistema fuera mundial. Entonces, Estados Unidos, al darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué hizo? Pues desarrolló un plan. Este plan se le conoce como Plan Marshall, y lo que buscaba era que ahí sí iba a ayudar a otros países, a los países exclusivamente de Europa que se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial, los iba a ayudar monetariamente y así iba a convertir países europeos capitalistas. La Unión Soviética, al ver esto, también desarrolló otro plan, que era Comecon, para así poder influenciar aún más a aquellos países capitalistas a que se hicieran comunistas. Entonces Estados Unidos respondió con OTAN, que era como un tipo acuerdo que llegaba con aquellos países de su sistema, o sea, el sistema capitalista, para que no se dejaran del enemigo, en este caso del comunismo. Otra cosa que pasó fue que Alemania quedó dividida. Por un lado, pues el capitalismo, y por el otro tenemos al comunismo. Y esto también pasó con otros dos países, que fue Corea y Vietnam. Estas divisiones de países causó una guerra también. Respecto a Corea, pues es la guerra de Corea, donde quedó dividida en dos partes, que fue la zona norte y la zona sur. El sur era capitalista y el norte era comunista. Lo mismo sucedió con Vietnam. También ahora nos vamos a América. Cuba tuvo una revolución. Esta revolución lo que hizo fue, Cuba se fue un poco más apegado al comunismo. Entonces, ¿qué pasó aquí? La Unión Soviética aprovechó esto para poner misiles en todo el territorio de Cuba y que estuvieran apuntando hacia Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues se dio cuenta, y ¿qué hizo? Pues hizo un bloqueo naval, donde pues no iba a permitir que les lanzaran misiles. Y después, creo que este fue el punto más fuerte para saber si iba a ser una guerra fría o iba a ser una tercera guerra mundial, porque de hecho hasta se decía que iba a ser una tercera guerra mundial. Lo que pasó fue cuando la Unión Soviética mandó un barco, creo que era con armamento nuclear, pero ocurrió algo que lo hizo que se devolviera. Después de esto, pues muchas personas del ámbito comunista, pues había mucha pobreza ahí, y comenzaron a cambiarse de bando, es decir, se empezaron a ir por ellos mismos se comenzaron a ir al capitalismo. Entonces, eso sucedió más que nada en Alemania. Entonces, ¿qué pasó? Se construyó el muro de Berlín. ¿Para qué? Para que las personas no se estuvieran yendo para el otro lado. Después de esto, también siguió habiendo competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿En qué? En lo que es el avance del espacio. Se dice que la Unión Soviética fueron los primeros que mandaron a un animal al espacio, que era una perrita llamada Laika, y al humano también fueron los primeros que mandaron al espacio. Pero Estados Unidos dicen que tuvo un mayor avance. ¿Por qué? Porque no solamente mandó a su primer hombre al espacio, también lo hizo que pisara el satélite que tenemos ahora, que es la Luna. Y por último, la Guerra Fría terminó porque la Unión Soviética, hubo un debilitamiento en la Unión Soviética. Mi compañera Melanie ya nos habló sobre el desarrollo de esta guerra. Mi nombre es Paulette Ibarra y en este apartado hablaré sobre las consecuencias que dejó esta guerra. Las consecuencias que trajo la Guerra Fría fueron hechos importantes que cambiaron al mundo. Estos son algunas consecuencias que provocó la Guerra Fría en todo el mundo. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia.
Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo. Ahora les platicaré sobre la relación que tuvo la Guerra Fría con México y América Latina durante su periodo en 1947. México se integró a la Conferencia de Río de Janeiro, en la que países americanos se sumaron a los planes militares de Estados Unidos para enfrentar juntos la Guerra Fría. México firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Hubo, sin embargo, un grupo de países asiáticos que, con la finalidad de tener una posición neutral, formaron el movimiento de países no alineados. En la década de 1960, el presidente de México, Adolfo López Mateos, visitó oficialmente algunos países del bloque socialista y de países no alineados para estrechar relaciones con ellos. El principal interés de México era desarrollar la industria nacional, por lo que implementó una política proteccionista, cerrando las importaciones de productos industrializados de los otros países. Sin embargo, a pesar de esto y del hecho de estar alineado al bloque capitalista, México logró establecer y mantener sus relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo. Las consecuencias más importantes del hecho de que México se haya alineado al bloque capitalista fue el fenómeno de la inversión extranjera debido a las relaciones con Estados Unidos. En conclusión, la Guerra Fría para mí fue un acontecimiento importante porque al finalizar la guerra surgieron hechos y problemas entre países por diferentes temas y fue donde se crearon acontecimientos importantes que hoy en día estudiamos. Por ejemplo, el muro de Berlín. Esta guerra dejó muchas consecuencias como muertes de personas civiles, problemas económicos y políticos. Mi nombre es Morales Carrillo Claudet y en conclusión de esta actividad se me complicó un poco debido a que me tocó la edición, aunque es algo que me gusta. En conclusión del tema, es un tema el cual me llama la atención debido a que es una de las pocas guerras en la cual no hay violencia, simplemente luchan dos países para ver quién es mejor. Este enfrentamiento duró entre 1945 y 1989. Los países que lucharon fueron Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta guerra se dividió en dos bloques. Estados Unidos lideró el bloque occidental y la Unión Soviética encabezó el llamado bloque del este o bloque oriental. Una de las características de esta guerra es que cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la Organización del Tratado Atlántico Norte y el bloque oriental el Pacto de Varsovia. Otra característica es que las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques, por ejemplo, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La competencia entre los dos bloques se evidenció en otras áreas como la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín que fue en 1989 y la separación de la Unión Soviética. En conclusión mía, pues creo que este tema sí me gustó en parte, me parecieron ciertas cosas interesantes, por ejemplo, los sistemas que había, el sistema capitalista y el comunista, y la creación del muro de Berlín. Y aparte fue algo que me impactó a mí, fue que duró 40 años esa guerra, y entre ellas pues se dieron más, por ejemplo la guerra de Corea.
Una de las consecuencias que yo veo ahorita, que están, de hecho que esas quedaron en la actualidad, son los sistemas. Ahorita, aquí en México se dice que es un sistema capitalista, pero yo creo que es como una fusión entre el capitalismo y el comunismo, pero es un poco más de capitalismo. ¿Por qué? Porque aquí sí se ve ciertamente la diferencia entre clases sociales y pues hay propiedad privada, pero en el libro venía que en el capitalismo el gobierno no se encargaba de lo económico. Y aquí en México yo lo que noto es que el gobierno sí maneja dineros, por ejemplo, da becas, te cobra impuestos también, le paga a los maestros, entre otras acciones que tiene pues esas son algunas de una consecuencia que creo yo que dejó la Guerra Fría. Y también es muy importante estudiar estos temas. ¿Por qué? Por eso mismo, para saber cómo era antes la sociedad, cómo se manejaba antes y qué tanto hemos avanzado nosotros. Esto es todo por nuestra parte. Espero haya sido de su agrado el contenido del video y gracias por su tiempo y atención.